Hoy quiero hablaros de la segunda edición del observatorio que ofrece la plataforma iVoox con datos sobre el estado del podcast en español. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Penúltimo episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega. Hoy se viene capítulo largo, ya que quiero repasar junto a todas vosotras y todos vosotros el último informe del observatorio iVoox que publicaron hace poco más de un mes, concretamente el 6 de septiembre, y que viene con un montón de datos sobre el consumo, la publicación y la propia industria del podcast en español. Y hablando de podcast en castellano, qué mejor que iVoox, la mayor plataforma del mundo en cuanto al podcasting de habla hispana, para publicarlo. Lógicamente lo tenían que hacer ellos. Así que prepararos que voy a ir abriendo el informe y vamos a ver qué nos ofrecen en este segundo observatorio de iVoox. Pero antes de que se me olvide, quiero dar las gracias a la madrina de este episodio, que es ni más ni menos que María Ángeles Núñez, quien gracias a su apoyo te ofrece este contenido completamente gratis en tu reproductor. Si tú también quieres hacer como ella y apoyar este podcast, puedes hacerlo entrando en jorgemarinieto.com/café. Y ahora sí, vamos a abrir el segundo informe del observatorio iVoox, que dice lo siguiente: estado del podcast en español. Bueno, lo han enumerado en 7 puntos. El primero es el propio observatorio iVoox. El segundo punto es así es el oyente de podcast en español. El tercer punto, cómo escucha el oyente de podcast en español. Punto número 4, lo que ha sonado este año. Punto número 5, monetización del podcast a través de la audiencia. Punto número 6, publicidad en el podcast, una apuesta por el branded. Y punto número 7, lo que está por sonar. Vamos a ver, sobre el observatorio iVoox. El observatorio iVoox nació en el 2020 para facilitar métricas y datos que permitan comprender la industria del podcast en español. Así pues, un año más lanzamos el informe anual del estado del podcast en español. Con este nuevo observatorio que lanzamos en 2022, queremos ayudar a podcasters y marcas a comprender los hábitos de consumo y producción que se están dando en el podcasting hispano. Lo hacemos a través de una encuesta a 2.951 usuarios, datos de la propia plataforma y un análisis de las últimas tendencias y evolución del sector. Aparte de este informe anual, durante el año analizamos la transformación en la industria y hemos publicado información sobre podcasts liderados por mujeres, la producción de podcasts en español o el crecimiento de podcasts en catalán. Con más de 5 millones de usuarios únicos por mes y más de 75 millones de escuchas al mes, iVoox es la plataforma líder de podcast en español, siendo la aplicación principal en España y Latinoamérica de su categoría. Fundada en 2010, lleva más de 10 años ayudando a desarrollar el mercado del podcast en español con un ecosistema digital de éxito de audio hablado para creadores de contenido, oyentes y marcas. iVoox dispone del mayor catálogo en español con más de 380.000 podcasts en castellano y más de 1,3 millones disponibles en más de 50 idiomas distintos. Su exclusivo programa de monetización, que incluye avanzadas herramientas de publicación, visibilidad y comercialización, la ha convertido en la única plataforma que permite a los podcasters generar ingresos y crecer audiencia a la vez. Bueno, y ahora sí, vamos a datos. Así es el oyente de podcast en español. Punto número 2. El perfil del oyente de audio en español es hombre en el 57,6% de las veces y mujer en el 42,4% de las veces. En una edad entre 25 a 64 años y con un 57% de los encuestados con estudios universitarios. Su situación laboral en el 78,82% de las veces es trabajando. En cuanto al perfil sociodemográfico, podemos ver, bueno, aparte de los datos que ya os he dado sobre género, que el mayor porcentaje de oyentes de podcast se sitúa entre 45 y 54 años, con un 27,04% de las veces, seguido de un 35 a 44 años, con un 20,50% de las veces, y en tercer lugar de 55 a 64 años, con un 19,41% de las veces. ¿Desde dónde escuchan los oyentes de podcast en iVoox? Pues en un 57,4% de las veces desde España, seguidos desde Estados Unidos con un 8,1% y en tercer lugar desde México con un 7,4% de las veces.
En cuanto a los estudios, el 39,55% de las veces han respondido que estudios universitarios, educación preuniversitaria en un 27,44% de las veces y con un máster, especialización o doctorado en un 17,46% de las veces. En cuanto a la situación laboral, decíamos antes que el 78,82% de las veces están trabajando, sin embargo hay un 7% de las respuestas que están parados y casi un 7%, un 6,97% son estudiantes. En cuanto a los sectores profesionales a los que se dedican, pues aquí está muy igualada la cosa, con un 10,5% de las veces entre educación, finanzas y sanidad. Bueno, y el resto también, comercio 9,96 y función pública 9,38, o sea que se reparte entre estos cinco sectores. Punto número 3. ¿Cómo escucha el oyente de podcast en español? Vamos a ver. El oyente medio de este observatorio de iVoox dedica 9,5 horas a la semana a la escucha de podcast con una media de 4,1 episodios a la semana. Empezó a escuchar podcasts hace más de un año en el 71,47% de las veces y además confiesa que en el 2022 se ha doblado el tiempo de escucha respecto al año pasado y los usuarios escuchan episodios con una duración media de 1 hora con 20 minutos. El 42,56% de los oyentes escucha podcast diariamente y un 28,12% al menos una vez a la semana. Además, el 58,73% de las veces escucha de forma continuada los episodios y el 41,27% lo hace fragmentadamente, un 21,59% durante varios días y un 19,68% en un mismo día. ¿Cómo escucha el oyente de audio en español? Bueno, pues en cuanto a las horas de escucha a la semana, la mayor respuesta se encuentra en de 1 a 3 horas a la semana, con un 35% de las veces, seguido de entre 4 y 6 horas a la semana, con un 25% de las veces, y en tercer lugar, más de 9 horas, con un 16,76% de las veces. En cuanto a preferencias de la duración de los episodios, el 54% de las respuestas dicen que si la temática o el podcast le interesa, no le importa la duración, y la segunda opción más votada es que los prefiere largos, de más de 45 minutos. De hecho, la tercera respuesta es que los prefiere de término medio, entre 20 minutos y 45 minutos. Vemos que los oyentes de iVoox son bastante hardcore y se alejan bastante de la típica respuesta que dice que la duración ideal para un podcast es de 20 a 25 minutos, porque más allá de ahí se pierde la atención. Pues parece que los oyentes de iVoox no pierden la atención, al contrario, quieren más y más y más. Vamos a ver. Hábitos y momentos de escucha. El podcast es un formato de consumo en solitario y la mayoría de los oyentes, el 97,15%, lo escuchan sin compañía, o sea, solos. Sin embargo, hay un 10,77% de los encuestados que dice que lo escucha en pareja y un 2,23% que lo escucha en familia. Me alegra oír eso. El 50,31% de los usuarios escucha más podcast que el año pasado y el 42,7% afirma escuchar lo mismo. La mañana con el 58,44%, la tarde con el 52,2% y la noche con el 52,56%, más o menos igualado, 58, 52, 52, son los momentos preferidos de los oyentes para la escucha de podcast. Cuando baja un poquito es al mediodía, que se queda solamente con un 24,5% de las respuestas. Suscritos a más de un podcast. Los oyentes están suscritos a una media de 4,5 podcasts. Casi el 40% de los encuestados siguen a entre 4 y 10 podcasts distintos, mientras que el 20,76% sigue a 10 o a entre 10 y 20 podcasts. Sus formatos de podcast favoritos son de charlas, con el 59,76% de las respuestas, de entrevistas, con un 46,08% de las respuestas, y narrativos o documentales, con un 43,67% de las respuestas. Además, el 30% de los oyentes escuchan tanto podcast como radio online. Y vamos a ver, el dispositivo preferido para la escucha de podcast es el móvil, con un 48,41% de las respuestas, el ordenador con un 16,92% de las respuestas y la tablet con un... Android Auto, CarPlay o Bluetooth del coche con un 10,53% de las respuestas. Es que la tablet está ahí muy pegadita con un 10,5%. Pero
les ganan los dispositivos del coche. Además, para un 80% de los encuestados, los planes de datos ya no son una limitación para la escucha en movilidad. El 51,24% de los oyentes escuchan los episodios en streaming, frente al 28,79% que los descarga, y el 19,96% escucha de ambos modos, le da igual. Un 64,13% de las respuestas afirma escuchar podcast con auriculares. Aprovechando el tiempo con la escucha de podcast. Los principales motivos de escucha son: con el 71,73% de las respuestas, puedo escuchar podcast mientras hago otras cosas. Con el 71,05% de las respuestas, puedo escucharlo cuando y donde quiero. Y con un 65,96% de las respuestas, lo escucho porque aprendo. El audio multitarea hace que el principal motivo de escucha de los oyentes de podcast sea porque pueden escucharlo mientras hacen otras cosas, cuando y donde quieran. Buena afirmación. Los oyentes también escuchan podcast porque aprenden, en un 65,96% de las veces, como decía, se entretienen, en un 58,86%, y encuentran contenido que no está en otro lugar, con un 34,01%. Y además les ayuda a dormir, con un 26,1% de las respuestas. Y haciendo otras cosas, vamos a indagar un poquito en cuáles son esas otras cosas que hace la gente mientras escucha podcast. Aquí me vais a permitir que enfoque bien cuáles son las respuestas más votadas, que son realizando tareas del hogar, con un 50,61% de las veces, descansando, con un 36,7% de las veces, y paseando, con un 35,08% de las veces. Tenemos antes de ir a dormir, conducir, en el trabajo, haciendo deporte, cocinando, en el transporte público y en la ducha. Los oyentes de podcast pueden escuchar sus podcasts cuando y donde quieran, y además pueden hacerlo mientras realizan otras tareas y actividades. Como decía, las que más: tareas del hogar, descansar o pasear. Los oyentes de iVoox, ojo, lo escuchan en español en un 98,66% de las veces, en inglés con un 18,19% de las veces y en catalán con un 6,79% de las veces. Luego tenemos el francés y el italiano. El acento no es una barrera para la escucha de podcast. Al 65,61% de los oyentes les da igual el acento que tenga el podcaster, y para el 8,63% les resulta hasta más interesante escuchar un podcast con un acento diferente al suyo. Descubrimiento de nuevos podcasts. Vamos a ver. El 48,41% de los encuestados afirma descubrir podcasts con las recomendaciones de contenidos de iVoox. El 17,38% lo hace a través de las redes sociales y el 10,53% gracias a la sugerencia de amigos y conocidos. Y gente que escucha al otro lado del micrófono. ¡Ojo! No, esto ya es broma. Punto número 4. Lo que ha sonado este año. Vamos a ver. El top 5 de las temáticas más escuchadas en iVoox han sido historia y humanidades, misterio y otras realidades, política, economía y opinión, humor y entretenimiento y fútbol. Y las agrupaciones temáticas, estas son las categorías concretas, pero las agrupaciones temáticas, bueno, se repite un poquito más o menos, pero no del todo. 31% de las respuestas historias y creencias, actualidad y sociedad con un 18% y ocio con un 17,9%. Le siguen ciencia y cultura, deporte, bienestar y familia, empresa y tecnología y música. Y en cuanto a los podcasts más escuchados, tenemos aquí el top 10 de iVoox, que son Días extraños, Nadie sabe nada, La contracrónica, Cuarto milenio, El partidazo de COPE, La voz de César Vidal, Espacio en blanco, La rosa de los vientos, La contrahistoria y La escóbula de la brújula. Las tendencias en el podcasting en español. El consumo y la producción de podcast ha experimentado un gran crecimiento en algunos géneros en 2022. Te contamos los más virales. En cuanto a las tendencias últimamente, pues lógicamente ha sido la guerra de Rusia y Ucrania. En cuanto a los podcasts que han dedicado pues episodios a este tema, como han sido pues Diario de Ucrania, de Radio Nacional de España, Los ojos de la guerra, del periódico La Vanguardia, o La guerra al día. Han aparecido también listas dedicadas a este tema, como la que ha realizado Cassius Belli, y bien la propia plataforma iVoox también dedicó una
una lista con episodios recopilatorios. Por cierto, yo también lo hice, iVoox, y de esto no habéis dicho nada, pero bueno, entiendo. Es un podcast más pequeñito y sobre todo no soy original, con lo cual pues es más difícil que me encontréis. Se ha popularizado el consumo de noticias mediante pequeños snacks informativos de corta duración, por ejemplo, las noticias de la SER, boletines de Radio Nacional de España o GMT de la agencia EFE. El formato también tiene éxito con podcasts más específicos como La Primera de Expansión, con noticias económicas y empresariales, el informativo Matinal Express, donde el cómico Ángel Martín combina humor, entretenimiento y actualidad, y los reportajes también juegan un papel importante y otros medios apuestan por cubrir un tema cada día con mayor profundidad. Por ejemplo, Hoy en el País, El Mundo al Día o Un Tema al Día, de eldiario.es. Las plataformas de podcasting crean sus propias playlists con resúmenes informativos como Boletines Informativos Diarios de iVoox con 25.000 seguidores o AM de Spotify Studios. En cuanto a la prensa rosa, tenemos aquí podcasts que han surgido de periódicos, como por ejemplo El Periódico con Mamarachis, Crónica Rosa de Es Radio, una de las secciones de La Mañana de Federico, o Secret Podcast de Mediaset. También en cuanto a las series y documentales, pues se han creado nuevas ficciones sonoras, como por ejemplo La Firma de Dios de Podium Podcast, Saludos Cordiales de Radio Marca, Un Mundo Violento, La Emboscada, El Caso Ardines y nuevos podcasts que siguen este formato como Bloom, una ficción sonora producida por Suiza Turismo, con el guionista Manuel Bartual. Seguimos con más tendencias, el True Crime, que se ha convertido en una de las temáticas más escuchadas del podcasting. Tenemos por ejemplo a Crónicas de la Calle Morgue, Dossier Negro, El Señor de los Crímenes, Brazalete Negro y Se ha escrito un podcast, que este también combina True Crime y humor. Contenido para las jóvenes generaciones. Tenemos aquí combinaciones entre YouTube y Twitch, por ejemplo, que también sus creadores de contenido pues han decidido publicar sus propios podcasts tanto allí como en las propias plataformas de podcast, como son Charlando Tranquilamente de Ibai Llanos, The Wild Project de Jordi Wild, y tenemos Payasos y Fuego, el show de humor de Inés Arnat e Ignacio Farray, Pasando el rato con Iker Unzu, del famoso TikToker, y Alex al habla, de Alex Capo, o el propio equipo Heretics, el Team Heretics de los eSports, con el Club 113, que han apostado todos ellos por este formato, el formato podcast. En cuanto a la monetización de podcast a través de la audiencia, el punto número 5. El 57,3% de los encuestados está dispuesto a pagar ayuda al creador, un 3% más que en 2021. El principal motivo es por ayudar al podcaster, con un 61,61% de las veces, y le siguen el poder disfrutar del contenido exclusivo, con un 48,52%, y el poder escuchar el podcast sin anuncio, con un 43,33% de las veces. Le siguen charlar con el podcaster o concursos. La opción favorita de los creadores, pues el 95%, vamos a ver, cada vez más creadores se decantan por esta opción para monetizar su podcast mediante apoyos directos y con la ayuda de su audiencia, con más de 300 podcasts con la opción para fans activos y unos ingresos generados de 2,2 millones de podcasts. El 95% de los oyentes renueva su apoyo mes a mes mediante la opción para fans de podcast. Además ofrecen la posibilidad de iVoox Plus, con la que el creador de podcast también genera ingresos en base a las escuchas y al volumen y calidad de su contenido exclusivo. El punto número 6, publicidad en el podcast, una apuesta por el branded. En 2021, la inversión publicitaria en medios digitales en España superó los 4.000 millones de euros, con un crecimiento del 34,4% respecto a 2020. En concreto, el gasto en el audio digital se consolidó como un incremento del 62,6%. Ventajas de ofrecer publicidad en el audio: con un vínculo emocional, ya que el podcast permite llegar a la audiencia de forma directa y cercana y la capacidad del oyente para recordar información es muy alta. Click to play. El anuncio se lanza en el momento de máxima atención, cuando el usuario está atento para escuchar su podcast favorito, y también la omnipresencia. Los oyentes pueden escuchar sus podcasts incluso sin conexión o con la pantalla bloqueada,
cosa que no pueden hacer con otro tipo de publicidad. La segmentación: podemos identificar al público objetivo según el tipo de podcast que escucha, sus intereses, localización, género o edad. El impacto: los anuncios de audio no se pueden omitir y la tasa de escucha objetivo es alta. La medición: pueden conocer los informes y resultados de una campaña en tiempo real. Y también nos hablan de la conexión entre las marcas y los podcasts para llegar a toda su audiencia, ya que el 54% de los oyentes asegura que tendría más en cuenta a la marca después de escucharla en formato podcast. Se prevé que la inversión publicitaria en podcast aumente de un 27,5% durante el 2022 y además el 54% de los especialistas en marketing esperan gastar más en publicidad de podcast este año. La inserción dinámica de la publicidad. iVoox dice que al 64% de los oyentes no les molestan los anuncios antes de reproducir un episodio. El pre-roll de audio, que puede ir sincronizado con un banner con un enlace, es el formato publicitario que inserta anuncios antes del podcast o el streaming de radio digital, y se trata de un momento óptimo donde el oyente tiene máxima atención en la escucha. Las plataformas como iVoox permiten una alta segmentación del público, lo que mejora el impacto y performance de este tipo de campañas. Y también dedican un apartado al branded podcast, ya que durante el 2022 se prevé que el 58% de los anunciantes refuercen sus presupuestos para el contenido de marca y el 90% de ellos en España están invirtiendo ya en branded content en revistas y podcasts. Nos ofrecen diferentes ejemplos como Netflix, Bezoya, Aquarius o Adidas, que ya están apostando por esta estrategia, o también otro tipo de podcast corporativo, que es los típicos podcasts, pues como el que decía de Netflix, de Mafre, de PlayStation, de La Caixa, de Amazon, de Sephora, que estoy viendo por aquí, del Museo Thyssen y de Orange, que tienen un montón de creaciones que han hecho y lanzado en formato podcast. Nos vamos al punto número 7, lo que está por sonar, un programa para creadores para profesionalizar el podcast. Y esto, si no me equivoco, a ver, dejadme que lo confirme. Es que hay actualización de todo esto porque en el Festival Prosodia, celebrado hace cosa de 10 días o 2 semanas, anunciaron el propio marketplace de iVoox y creo que esto es el tentempié que nos dejaron en este último punto, porque aquí no concretan nada. Lo que está por sonar, son un programa para creadores para profesionalizar el podcast, pero no concretan nada. Publicidades y patrocinios en el podcast, pero tampoco dan ningún dato concreto. Monetización de podcast a través de la audiencia y recomendaciones personalizadas. Creo que todo esto era un pequeño avance y la comunidad alrededor del podcast. Era un pequeño avance del marketplace que anunciaron, ya digo, en el Festival Prosodia del pasado fin de semana de principios de octubre. Bueno, pues hasta aquí el segundo informe del Observatorio iVoox en esta ocasión de la edición del 2022, que ha estado bastante interesante, sobre todo para analizar todos los datos que nos ofrece la principal plataforma de podcast en español del mundo. Y bueno, veremos a ver qué nos ofrecen el año que viene en la tercera edición, la edición del 2023 del Observatorio iVoox. Ojalá todos estos números sigan creciendo y el podcasting en español siga dominando el mundo. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.